Parte 1. La petición más enfermiza de mi matrimonio no fue un grito, ni una amenaza, ni una infidelidad descubierta. Fue una pregunta hecha con voz tranquila, en la mesa de la cocina, mientras el café aún soltaba vapor. Una pregunta que, si la dices en voz alta, suena absurda. Pero cuando te la dice tu esposa mirándote fijo, te deja una sensación sucia en el estómago. Quería que me hiciera una prueba de paternidad con la hija de su hermana. No una broma. No un comentario torpe. Una prueba real. Recuerdo perfectamente el silencio que quedó después. No fue un silencio dramático, fue de esos que pesan, que te apagan el ruido de fondo. Yo pensé que había entendido mal. Que había escuchado otra cosa. Porque hay frases que el cerebro rechaza antes de procesar. Nuestra sobrina tenía apenas meses de nacida. Yo la había cargado, cuidado, comprado pañales, armado su cuna cuando el papá no podía. Siempre fui cercano a la familia de mi esposa, especialmente a su hermana. Demasiado cercano, según algunos comentarios que ahora, mirándolo en retrospectiva, tenían otra intención. Pero en ese momento mi primera reacción no fue enojo. Fue desconcierto puro. Como si me hubieran acusado de algo sin usar la palabra acusación. Ella no gritó. No lloró. No actuó celosa. Eso fue lo más inquietante. Lo dijo como quien pide un trámite. Algo práctico. Algo que, según ella, aclararía dudas. ¿Dudas de qué? No respondí de inmediato. Cuando alguien lanza una acusación envuelta en calma, responder rápido es caer en su ritmo. Yo me quedé quieto, observando. Porque lo que más hablan no es la frase, es la forma. Su mirada no era de dolor. Era de expectativa. Eso me encendió la primera alarma. Porque cuando alguien teme una traición, su expresión es de miedo o rabia. Cuando alguien ejecuta un plan, su expresión es de verificación. Le pedí que me explicara de dónde salía esa idea. La explicación fue peor que la petición. Dijo que había notado demasiada conexión entre su hermana y yo. Que había gestos. Confianzas. Coordinaciones. Que otras personas también lo habían visto. Que no quería vivir con la duda. La palabra, otras personas, es gasolina social. Se usa para dar peso sin dar fuente. Mientras hablaba, yo repasaba mentalmente cada interacción con mi cuñada. Ayudas prácticas. Conversaciones familiares. Apoyo cuando su esposo no estaba. Nada oculto. Nada íntimo. Nada clandestino. Todo a la vista. Precisamente por eso la acusación era tan grotesca, intentaba convertir cercanía transparente en culpa secreta. No levanté la voz. Pero algo dentro de mí cambió de posición. Pasé de esposo sorprendido a observador alerta. Porque la acusación no era emocional, era estratégica. Venía con narrativa preparada. Le dije que sí. Sí a la prueba. No porque aceptara la acusación, sino porque cuando alguien te pone una trampa, a veces lo peor que puedes hacer es negarte a entrar. Lo correcto es entrar con luz. No esperaba esa respuesta. Lo vi. Microsegundo de desajuste en su expresión. Como si yo hubiera leído una línea que no estaba en su guión. La gente que acusa esperando resistencia no sabe reaccionar ante cooperación inmediata. Y ahí sentí la segunda alarma. Si realmente creyera que yo podía ser el padre, mi aceptación debería darle alivio. No se lo dio. Le dio tensión. Ese detalle me acompañó todo el día. Empecé a recordar pequeñas escenas recientes, comentarios suyos cuando yo ayudaba a su hermana, bromas medio incómodas sobre familias que se confunden, preguntas sobre horarios cuando yo iba a su casa a arreglar algo. En su momento sonaron como humor torpe. Ahora parecían siembra previa. No me sentía ofendido todavía. Me sentía observado hacia atrás.
Como si la acusación no estuviera naciendo hoy, estuviera madurando desde antes. Esa noche casi no dormí. No por miedo a la prueba, eso era ridículo, sino por la sensación de que alguien estaba intentando empujarme a una posición específica dentro de una historia que yo no había escrito. Y cuando alguien quiere ponerte dentro de su historia, casi nunca es para que salgas bien. Lo que no sabía aún era que la prueba de paternidad no era el objetivo. Era la carnada. En la siguiente parte te cuento que descubrí al revisar algo que nunca había tenido necesidad de revisar. Porque la acusación no apuntaba a mí, apuntaba a cubrir a alguien más. Y el mensaje enterrado que cambió por completo el mapa. Parte 2. Acepté la prueba con demasiada facilidad para su gusto. Lo noté en cosas pequeñas, empezó a explicar de más, a justificar la petición aunque yo no la estaba atacando. Cuando alguien repite argumentos que no le pidieron, no está defendiendo la idea, está sosteniendo el guión. Ese día no discutimos más. Pero yo ya no estaba en modo marido herido. Estaba en modo rastreador de grietas. Porque la acusación no tenía olor a celos reales. Tenía olor a distracción. Hay algo que aprendí hace años: cuando una acusación es absurda pero insistente, casi nunca busca verdad, busca foco. Quiere que mires ahí, para que no mires en otro lado. Empecé por lo más simple: memoria reciente. Conversaciones. Cambios de conducta. Comentarios raros. Mi esposa llevaba semanas más pendiente de mi relación con su hermana que de cualquier otro tema. Preguntas repetidas sobre cuánto hablábamos, de que, si nos escribíamos directo, si yo iba solo cuando la visitaba. En su momento lo tomé como inseguridad pasajera. Ahora lo veía como construcción narrativa. Decidí no hablar con la hermana todavía. No porque dudara de ella, sino porque si esto era una maniobra, avisarle movería piezas demasiado pronto. Primero necesitaba ver el tablero completo. Esa misma noche pasó algo que terminó de torcerme la intuición: mi esposa dejó su sesión abierta en la laptop familiar. No es raro, lo hacía seguido, pero nunca me había dado por mirar. No soy de revisar dispositivos ajenos. No por moral superior, por costumbre. Pero cuando alguien te acusa de algo tan retorcido, la dinámica cambia. La privacidad deja de ser simétrica cuando la confianza ya fue rota. No busqué conversaciones románticas. Fui directo a búsquedas y chats recientes. Patrón antes que contenido. Encontré varios intercambios con una amiga suya, la misma que siempre dramatiza todo, donde hablaban de sospechas, de intuición femenina, de hombres demasiado disponibles. Lenguaje de refuerzo, de cámara de eco. Dos personas convenciendo a una tercera de que vea fantasmas. Pero había algo más. Un nombre que no esperaba ver tan seguido en su historial: el esposo de su hermana. No conversaciones largas. No mensajes románticos. Pero sí intercambios frecuentes, horarios raros, tonos demasiado informales para ser solo cuñados. Comentarios internos, bromas privadas, coordinación fuera de contextos familiares. Nada explícito, pero sí íntimo en frecuencia. No salté a conclusiones. Frecuencia no es culpa. Pero sí es señal. Seguí revisando con calma. Cuando buscas la verdad no debes tener prisa, la prisa fabrica errores. Y entonces encontré el primer mensaje que no encajaba con nada sano: una coordinación para borrar un chat anterior. No el contenido, la acción. Referencia directa a eliminar conversación para no generar malas interpretaciones. Cuando dos personas hablan de borrar para no ser malinterpretados, ya entendieron que la conversación es interpretable. Ahí sentí el tercer golpe interno. No rabia, certeza oscura. La acusación hacia mí empezaba a verse como cortina de humo. Si logras que todos miren al hombre cercano a la hermana, nadie mira al hombre casado con la hermana. No reaccioné. No cerré la laptop de golpe. No respiré fuerte. Seguí leyendo con el mismo pulso con el que uno lee resultados médicos. Frío funcional.
Encontré referencias a encuentros casuales en la casa de la hermana cuando yo no estaba. Ayudas logísticas que no pasaban por el grupo familiar. Excusas compartidas. Pequeños puentes secretos. No era prueba final, pero sí arquitectura de secreto. Y entonces entendí por qué la petición de prueba de paternidad era tan grotesca. Necesitaban convertir mi cercanía visible con la hermana en sospecha pública, para ocultar una cercanía invisible mucho más peligrosa. Desplazar sospecha es una técnica vieja. Apuntas la linterna al lugar incorrecto con suficiente drama y todos dejan de mirar la sombra real. No dormí esa noche. No por celos. Por estrategia. Si esta historia ya te está dando mala espina, espera, porque lo que encontré después no fue un mensaje suelto ni una broma cruzada. Fue un patrón completo. En la siguiente parte te cuento cómo reconstruí la línea de encuentros. El detalle ridículo que delató la mentira. Y por qué decidí dejar que la prueba de paternidad siguiera adelante. Parte 3. No enfrenté a nadie al día siguiente. Ni a mi esposa, ni a su hermana, ni al esposo de su hermana. Cuando sospechas de algo que puede destruir varias relaciones a la vez, hablar demasiado pronto solo sirve para que todos ajusten sus versiones. Yo necesitaba hechos alineados, no reacciones nerviosas. Seguí con la rutina como si nada. Desayuno normal. Conversación ligera. Incluso le pregunté a mi esposa si ya había visto dónde hacer la prueba de paternidad. Quería medir su reacción cuando yo empujaba el trámite en lugar de evitarlo. Su respuesta fue rápida, casi preparada. Demasiado. Tenía laboratorio sugerido, tiempos, costos. Todo armado. Eso confirmó que la idea no había nacido la noche anterior. Venía trabajándose. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo otra cosa, la línea de encuentros cruzados. No usé técnicas raras ni programas especiales. Usé memoria, calendario y algo que casi nadie borra bien, los detalles aburridos. Facturas, fotos sueltas, registros de estacionamiento, pedidos de comida, horarios de conexión. La vida cotidiana deja migas digitales por todas partes. Solo hay que mirarlas sin prisa. Empecé por los días en que yo había ido a ayudar a mi cuñada en la casa. Arreglos, mudanzas pequeñas, temas eléctricos. Siempre fueron visitas abiertas, avisadas. Pero noté algo curioso, en varios de esos días, mi esposa había tenido planes espontáneos, fuera de casa, y su cuñado también. Coincidencias repetidas dejan de ser coincidencias. Revisé luego fotos familiares del último par de meses. No buscando gestos románticos, buscando proximidad no natural. Hay distancias corporales que no se notan en vivo pero sí congeladas. En 2 reuniones distintas, ellos aparecían demasiado cerca para no darse cuenta. No abrazo. No contacto directo. Pero sí órbita compartida. La gente que se cuida exagera la normalidad, y esa exageración se ve. Seguí con algo más simple todavía, pedidos de comida a domicilio. En el historial de la casa de mi cuñada aparecían órdenes para 2 adultos en horarios donde, según el relato familiar, ella estaba sola con la bebé. No es prueba de nada por sí sola, pero sí rompe versión cómoda. Luego vino el detalle ridículo que terminó de abrirme los ojos. Un recibo de estacionamiento en un centro comercial que ninguno de los dos frecuenta, pagado por él, en horario donde ambos habían dicho estar en lugares distintos. El mundo no se cae por un ticket, pero las mentiras sí. Porque las mentiras odian los detalles pequeños. Ahí dejé de hablar de sospecha en mi cabeza. Pasé a hipótesis fuerte. La acusación hacia mí no era solo cortina de humo, era escudo preventivo. Si logras instalar la idea de que el cuñado cercano es el posible hombre, cualquier rumor posterior sobre el esposo real parece venganza o desvío. Blindaje narrativo anticipado. Y entonces entendí la jugada completa, la prueba de paternidad no buscaba resultado. Buscaba registro. Papel. Conversación familiar. Sospecha oficializada.
Yo convertido en eje del escándalo potencial. Perfecto chivo expiatorio, cercano, servicial, visible. No me dolió el engaño en ese momento. Me impresionó la arquitectura. Decidí algo que a muchos les parecería extraño: iba a impulsar la prueba de paternidad con entusiasmo. No para limpiar mi nombre, eso era obvio, sino para acelerar el teatro. Cuando empujas el plan del manipulador, lo obligas a correrlo antes de que esté listo. Y los planes apresurados sangran errores. También tomé otra decisión: empecé a guardar copias de todo. No capturas dramáticas, respaldos ordenados. Fechas, horas, patrones. La verdad sin orden pierde fuerza. La verdad ordenada corta discusiones. No le dije nada a mi cuñada aún. Porque había otra posibilidad, pequeña pero real, de que ella no supiera que estaba siendo parte de la coartada. A veces uno de los dos es arquitecto y el otro es recurso. Si lo que estás escuchando te parece retorcido, espera, porque lo siguiente fue peor. Descubrí que no solo estaban cubriéndose, estaban coordinando el momento de la acusación. En la siguiente parte te cuento cómo encontré esa coordinación. Por qué una frase mal escrita lo delató todo. Y el momento exacto en que decidí que esto no se resolvería en privado. Parte 4. Cuando ya tienes un patrón, lo que buscas no es otra pista, es confirmación cruzada. Algo que conecte intención con ejecución. Hasta ese momento yo tenía coincidencias, frecuencias raras, huecos en versiones. Suficiente para sospechar fuerte, pero no para cerrar el círculo. Y yo no quería creer. Quería saber. Seguí revisando con la misma regla: nada de leer con emoción, todo con lupa aburrida. La mentira se rompe en lo cotidiano, no en lo dramático. Volví a los chats de mi esposa, pero esta vez no buscando contenido, buscando momentos. Los días previos a la petición de la prueba de paternidad. Ahí fue donde apareció la coordinación. No como confesión, sino como logística. Conversaciones con su amiga dramatizadora donde hablaban de cuándo decirlo, de no esperar más, de plantar la duda antes de que sea tarde. No mencionaban nombres. No hacía falta. El contexto era quirúrgico. Había una frase que parecía insignificante, pero estaba fuera de lugar. Algo sobre que, si él acepta rápido, mejor todavía. No decía que debía aceptar. Pero en esa fecha yo todavía no había recibido ninguna petición. Eso significaba que la escena ya estaba planeada antes de representarse. No era impulso emocional. Era calendario. Seguí bajando en el historial y encontré otro intercambio, esta vez con su cuñado. Corto. Borrado parcialmente. Pero dejaron un fragmento citado en la respuesta, error común cuando se elimina sin revisar referencias. La línea hablaba de mover la conversación a lo otro que hablamos. No era romántico. Era operativo. Cambio de canal. Cambio de rastro. La gente que oculta relaciones comete siempre el mismo fallo: protege el contenido, descuida la estructura. En ese punto dejé de preguntarme si había algo. La pregunta pasó a ser cuánto tiempo llevaba. Reconstruí hacia atrás. Cumpleaños. Reuniones familiares. Un viaje corto donde ambos no pudieron ir, por razones distintas. Fotografías donde ninguno aparece pero ambos faltan. El mapa empezaba a verse completo. No era un accidente reciente, era una dinámica sostenida. Lo más oscuro no fue descubrir la posible traición. Fue entender el uso de terceros como escudos. Me estaban colocando a mí, y posiblemente a la propia hermana, como piezas de distracción. Convertir inocentes en sospechosos para proteger culpables tiene un tipo especial de frialdad. Esa tarde observé a mi esposa con otros ojos. No buscando gestos de engaño, buscando gestión de narrativa. Y la vi. Microcomentarios sembrados en conversaciones casuales. Bromas dirigidas. Observaciones ambiguas sobre confianzas raras.
Preparaba terreno social. Cuando la duda se instala en voz baja, luego parece que siempre estuvo ahí. No la enfrenté. Ni un gesto. Ni una indirecta. Porque cuando alguien cree que su historia está funcionando, se relaja. Y la relajación suelta pruebas. Decidí entonces el siguiente movimiento, hablar con mi cuñada, pero no de la acusación. De otra cosa. Quería medir si ella también estaba siendo manipulada o si era parte consciente. Hay diferencias sutiles, quien participa evita temas, quien es usado muestra confusión real. La invité a tomar café con la excusa más neutra posible. Ayuda con algo de la casa, como siempre. Nada fuera de patrón. Aceptó sin tensión. Ese detalle ya decía mucho. La gente culpable reduce encuentros sin testigos cuando huele riesgo. Antes de verla revisé una última cosa, copias de seguridad antiguas del teléfono familiar que guardábamos por costumbre. No esperaba encontrar nada, y precisamente por eso funcionó. En un respaldo viejo apareció una conversación que luego fue borrada en el dispositivo actual. No era explícita, pero sí íntima en tono. Demasiado íntima para cuñados. Demasiado coordinada. Demasiado cómoda. Ahí supe que la historia no iba a terminar con una prueba de laboratorio. Iba a terminar con una exposición. En la siguiente parte te cuento cómo fue la reunión con mi cuñada. La reacción que me confirmó quién sabía y quién no. Y el detalle emocional que no se puede fingir cuando alguien descubre que fue usado como cortina. Parte 5. Fui a ver a mi cuñada con la misma actitud de siempre. Nada de tensión visible, nada de tono raro. Cuando estás midiendo verdad, no puedes llegar cargado de sospecha porque la sospecha contamina las respuestas. La naturalidad, en cambio, hace que la gente baje la guardia sola. La casa olía a fórmula para bebé y café recalentado. Desorden normal de quien duerme poco. Eso ya me dijo algo, no había atmósfera de doble vida glamorosa ni de aventura secreta perfecta. Había cansancio real. Vida real. Y cuando alguien vive una traición activa, suele haber microseñales de euforia nerviosa o paranoia. No las vi. Conversamos de cosas prácticas. Arreglos pendientes. Rutina. La bebé. Yo observaba más de lo que hablaba. No sus palabras, sus tiempos de respuesta. La gente que oculta algo cercano tarda medio segundo extra cuando ciertos nombres entran en escena. Mencioné a mi esposa de forma casual. Reacción neutra. Mencioné al esposo de ella. Reacción ligeramente tensa, pero no culpable. Era otra cosa. Era incomodidad vieja, no secreto reciente. Como quien está cansado de un problema crónico, no de uno clandestino. Entonces solté la pieza de prueba, pero disfrazada de anécdota absurda. Comenté que en casa había surgido una idea ridícula sobre pruebas de paternidad dentro de la familia, como si lo dijera riéndome de la locura humana en general. No la acusé. No la señalé. Solo dejé la idea en el aire. La reacción fue inmediata y limpia. Confusión genuina. No teatral. Preguntas reales, no defensivas. El tipo de desconcierto que no se puede fabricar rápido porque no sabe hacia dónde defenderse. Si ella fuera parte del plan, ya tendría marco de respuesta. No lo tenía. Sentí algo oscuro pero clarificador, ella no era arquitecta. Era variable. Seguí conversando y dejé caer otra pieza, esta vez sobre rumores que nacen de cercanías mal interpretadas. Dijo algo que me marcó, que últimamente sentía que la miraban raro en reuniones, como si la evaluaran. Eso confirmó la siembra social que yo había detectado. La narrativa ya estaba circulando sin que ella supiera. Ahí tomé una decisión silenciosa, no le iba a contar todavía. Porque decirle en ese momento la convertiría en mensajera involuntaria, y los mensajeros alteran los tiempos. Yo aún necesitaba que el plan contrario siguiera creyéndose invisible.
Antes de irme noté otro detalle que cerró una grieta: en la entrada había correspondencia reciente dirigida solo a ella, no a la pareja. Separación administrativa en curso. No siempre significa ruptura, pero sí distancia. Eso explicaba parte de la dinámica con su esposo sin necesidad de romance oculto. Las relaciones rotas generan espacios grises que otros pueden usar. Salí con una certeza nueva y pesada: la acusación hacia mí no solo era falsa, era útil para alguien más. Y ese alguien no era la hermana. Esa noche, de regreso en casa, mi esposa estaba extrañamente tranquila. Demasiado. Las personas que lanzan una acusación fuerte suelen entrar en fase de vigilancia emocional después. Ella no. Estaba relajada. Como quien cree que la pieza ya cayó donde debía. Eso confirmó que esperaba que yo reaccionara distinto. Probablemente defensivo. Probablemente evasivo. Yo había hecho lo contrario: cooperación total, cero drama. Eso la dejó sin lectura. Decidí avanzar el siguiente paso: programar formalmente la prueba de paternidad y avisar al grupo familiar que lo haríamos, para evitar rumores. Quería mover el asunto al espacio público controlado. La mentira odia la luz compartida. Cuando lo anuncié, ocurrió algo revelador: quien reaccionó primero no fue mi esposa. Fue el esposo de la hermana. Demasiado rápido. Demasiado opinante. Demasiado interesado en el procedimiento. El que no debía estar nervioso, estaba nervioso. En la siguiente parte te cuento qué dijo exactamente. Por qué su urgencia fue un error fatal. Y el mensaje privado que recibí minutos después que terminó de romper la máscara. Parte 6. No esperaba que él reaccionara tan rápido. El mensaje llegó al grupo familiar apenas minutos después de que yo anunciara que haríamos la prueba, para matar cualquier rumor absurdo de raíz. Mi intención era simple: poner el tema bajo luz abierta para que nadie pudiera manipularlo en privado. Pero su respuesta no fue la de alguien indiferente. Fue la de alguien que necesitaba controlar daños. No dijo nada acusador. No dijo nada agresivo. Fue peor: fue excesivamente racional. Demasiado técnico, demasiado explicativo, demasiado interesado en los detalles del laboratorio, la cadena de custodia, los tiempos de resultado. Cuando alguien no está implicado, responde con una frase corta y sigue con su vida. Él escribió como si estuviera presentando un informe. Ahí sentí esa sensación fría en el estómago que no es celos ni rabia, es confirmación progresiva. Minutos después me llegó un mensaje privado suyo. No confrontativo. No directo. Disfrazado de preocupación por el impacto familiar del asunto. Me sugería manejarlo con discreción, evitar que creciera, no darle entidad a rumores sin base. El lenguaje era curioso: hablaba como si el rumor ya existiera formalmente, cuando en realidad solo lo había planteado mi esposa en casa. Eso delató la circulación previa de la narrativa. El incendio ya había sido comentado antes de que yo viera el humo. Le respondí con calma neutra. Nada acusador. Le dije que precisamente por eso la prueba ayudaría a cerrar cualquier mala interpretación. No volvió a escribir. Silencio inmediato. La gente que intenta dirigir la conversación y no lo logra, se retira para recalcular. Esa noche observé a mi esposa con más atención que nunca. No buscando culpa visible, buscando sincronía externa. Varias veces tomó el teléfono, escribió, borró, volvió a escribir. Microgestión nerviosa. No me miraba distinto, miraba distinto su pantalla. Eso es más revelador. Decidí entonces ampliar la recolección de piezas, pero con otro enfoque: no más chats. Contexto físico. Movimientos. Rutinas cruzadas. Hay mentiras digitales muy limpias que se traicionan en lo logístico. Revisé históricos de ubicación compartida que habíamos activado por seguridad meses atrás y que nadie recordaba que seguían guardando registro. No buscaba trayectos exactos, buscaba coincidencias de zonas.
3 coincidencias en el mismo sector de la ciudad en días donde ambos dijeron estar en sitios distintos. No juntos todo el tiempo, pero sí solapados. Ventanas compatibles. La mentira rara vez viaja puerta a puerta. Viaja por zonas. También revisé algo que casi nadie considera importante: horarios de conexión a la red doméstica cuando uno de los dos supuestamente no estaba. Dispositivos que aparecen brevemente, se van, vuelven. Rastros como huellas sobre polvo fino. No son prueba judicial, son mapa de probabilidad. Y el mapa ya no apuntaba hacia mí. Lo más inquietante no era la posible relación entre ellos. Era la capa extra, usarme como pieza narrativa para blindarla. Eso requiere planificación emocional, no solo impulso. Requiere ensayo. Dormí poco, pero no mal. Cuando la verdad empieza a ordenarse, el cuerpo deja de pelear con la incertidumbre. Ya no estaba tratando de entender qué pasaba, estaba decidiendo cuándo revelar que lo sabía. Tomé otra decisión estratégica: iba a dejar que la prueba de paternidad avanzara hasta el final oficial. Resultado en mano. Papel sellado. Porque cuando la verdad biológica llegue, el contraste con la mentira narrativa sería quirúrgico. No discusión, impacto. Si estás pensando que aquí ya todo está claro, no. Faltaba la pieza más oscura: descubrir que la acusación contra mí no solo era cortina, era seguro de salida para ellos. En la siguiente parte te cuento cómo encontré la conversación donde planeaban el escenario posterior al resultado. ¿Por qué ya tenían preparada la segunda versión de la historia? Y el detalle que convirtió esto de traición en algo mucho más calculado. Parte 7. Hasta ese momento yo ya no estaba buscando si pasó algo. Estaba buscando cómo pensaban salir de eso. Porque cuando una mentira es improvisada, se defiende. Pero cuando es planificada, tiene fase 2. Y yo estaba casi seguro de que existía. No la encontré donde esperaba. No fue en chats recientes ni en mensajes directos. Fue en algo mucho más torpe: notas guardadas. Mucha gente usa las notas del teléfono como borrador de conversaciones difíciles. Escriben lo que dirán, cómo lo dirán, qué tono usarán. No es ilegal, no es raro, pero cuando el contenido es estratégico, se vuelve revelador. Encontré una nota sin título, creada días antes de la acusación contra mí. No tenía nombres. Tenía escenarios. Hablaba de: si acepta sin pelear, si se pone agresivo, si quiere involucrar a todos, si pide distancia. No decía quién, pero el sujeto era claramente yo. Era un árbol de decisiones emocionales. Un mapa de reacción previsto. No era miedo. Era planificación. Y había una línea que me dejó helado por lo específica, una referencia a que, tras el resultado negativo de la prueba, el enfoque debía cambiar hacia conductas sospechosas previas, para no perder credibilidad. Eso significaba que ya daban por hecho el resultado, pero también que ya tenían preparado el discurso posterior. No buscaban verdad. Buscaban control de narrativa de principio a fin. Seguí leyendo con la misma calma clínica. Otra sección hablaba de no contradecir versiones entre nosotras. Plural. Coordinación. No era monólogo interno. Era guión compartido. Ahí dejé de tener dudas residuales. Ya no era sospecha fuerte. Era estructura probada. Lo más oscuro no fue el contenido, fue el tono. No había culpa. No había angustia. Era redacción funcional. Como quien prepara una presentación. La traición emocional duele, la traición logística enfría. Guardé copia. Sin ruido. Sin cerrar la app de golpe. La gente confía demasiado en lo que no tiene icono de chat. Ese mismo día ocurrió otro detalle que terminó de sellar el cuadro. Mi esposa, sin que yo preguntara, volvió a mencionar la prueba de paternidad, pero ahora con un matiz distinto. Ya no como duda personal. Ahora como tranquilidad para todos. Cambio de marco.
Expansión del público objetivo. Cuando el discurso se amplía, es porque el respaldo interno se está debilitando. También empezó a exagerar gestos de normalidad conmigo. Cercanía extra. Amabilidad sobreactuada. La culpa improvisa cariño, la estrategia lo programa. Y esto último tiene ritmo incorrecto. Decidí entonces preparar mi propio escenario, pero inverso. No confrontación privada. No discusión emocional. Exposición ordenada y simultánea. La verdad funciona mejor cuando entra completa, no en gotas. Organicé todo: respaldos, líneas de tiempo, capturas, registros de coincidencia, la nota estratégica, los patrones de mensaje. No para humillar, para cerrar rutas de escape narrativo. La diferencia importa. Yo no quería venganza. Quería final limpio. Si estás sintiendo que la tensión ya está arriba, espera, porque lo siguiente fue el error que ellos no planearon: alguien habló fuera del círculo. En la siguiente parte te cuento quién rompió la coordinación. El comentario casual que desalineó las versiones. Y cómo supe el día exacto en que la historia falsa iba a colapsar sola. Parte 8. Los planes coordinados tienen un punto débil inevitable: dependen de que todos recuerden el mismo libreto todo el tiempo. Y las personas no son guiones. Se cansan, se distraen, improvisan. La mentira colectiva no suele caer por una gran revelación, cae por un comentario mal colocado. El quiebre no vino de mi esposa. No vino de su cuñado. Ni siquiera de la amiga que había sembrado la sospecha inicial. Vino de alguien que ni siquiera sabía que estaba dentro del juego. La madre de mi esposa. Me llamó para preguntarme, con tono extraño pero aparentemente inocente, si ya habíamos resuelto lo del laboratorio que ellas habían hablado. Esa frase tenía una palabra de más: ellas. En plural coordinado. No era la duda espontánea de una sola persona, era conversación previa entre varias. Seguí el tono como si yo estuviera ligeramente avergonzado por el tema. Le dije que sí, que pronto lo haríamos para cerrar el asunto. Entonces soltó la pieza que nadie debió soltar, comentó que le parecía exagerado todo, pero que entendía que, cuando dos versiones coinciden, algo debe revisarse. Dos versiones. No rumor. No sospecha. Versiones. Eso implica relato previo, contado, comparado. La narrativa no estaba naciendo, estaba circulando. Le agradecí, colgué, y no sentí rabia. Sentí precisión. La estructura de difusión ya estaba visible: esposa, amiga, madre, entorno. Cadena de validación social. Es un método viejo y efectivo: repite la duda suficiente veces en bocas distintas y deja de parecer duda. Ese mismo día confirmé otro detalle: en el grupo familiar, la amiga dramatizadora reaccionaba siempre segundos antes que mi esposa cuando el tema rozaba cualquier cosa relacionada con confianza o fidelidad. Como si estuviera pendiente del hilo con otra prioridad. Observación pequeña, pero repetida. La coordinación no solo existía. Tenía monitoreo activo. Decidí no alterar nada. No adelantar movimientos. Porque cuando una historia falsa cree que está ganando terreno, se expone más para consolidarse. Y eso genera más rastro. Mientras tanto, el laboratorio confirmó fecha y hora para la prueba. Avisé en el grupo con total normalidad. Transparencia absoluta. Ese gesto tuvo un efecto interesante: redujo de golpe la actividad privada entre los implicados. Cuando la luz sube, el susurro baja. Esa noche noté algo distinto en casa: silencio táctico. No distancia emocional, distancia de observación. Mi esposa me miraba como quien intenta leer si el otro sabe algo. No con miedo, con cálculo. Era evaluación, no culpa. Yo mantuve el mismo comportamiento de siempre. Rutina intacta. Conversación normal. La calma desarma al manipulador porque le niega puntos de lectura. Pero lo más importante ocurrió tarde, casi de madrugada.
Llegó un mensaje que no estaba dirigido a mí. Un mensaje que me llegó por error. No era largo. No era romántico. Era operativo. Hablaba de mantener la misma línea hasta después del resultado, y de no cambiar detalles ahora. No decía nombres, pero no hacía falta. Venía del número del cuñado, y claramente no era para mí. No respondí. No reaccioné. Solo guardé copia. El error más común en una conspiración emocional no es mentir, es asumir que todos los canales están bajo control. Basta un envío equivocado para romper semanas de coordinación. Ahí supe que el momento de cierre ya tenía fecha real. No la del laboratorio, la del colapso narrativo. En la siguiente parte te cuento qué ocurrió el día de la prueba. La reacción corporal que nadie pudo fingir. Y por qué el resultado fue solo el inicio del derrumbe, no el final. Parte 9. El día de la prueba amaneció con una normalidad tan perfecta que resultaba sospechosa. Nadie quiere discutir antes de un momento que puede volverse histórico dentro de una familia. El silencio previo no era paz, era contención. Como cuando todos saben que algo va a romperse pero nadie quiere ser quien haga el primer ruido. Yo no sentía nervios. Sentía enfoque. Cuando llevas días reconstruyendo una mentira pieza por pieza, el evento final no genera ansiedad, genera verificación. El laboratorio era frío, neutro, casi indiferente. Me gustó eso. Los lugares donde se mide la verdad no reaccionan. Solo registran. La bebé estaba tranquila. Mi cuñada también, aunque con ese cansancio profundo que no es solo físico. No veía en ella rastro de conspiración, veía desgaste de alguien que ha sido rodeada de tensión sin entender por qué. Mi esposa estaba amable. Demasiado amable. Ese tipo de amabilidad que parece diseñada para dejar constancia futura de buena conducta. Observaba más de lo que hablaba. Sonreía en momentos donde no hacía falta. Era una sonrisa de control de escena, no de calma. El esposo de la hermana llegó después. Dijo que solo acompañaba. Pero su lenguaje corporal traicionaba otra función, supervisión. Miraba procesos, tiempos, formularios. No a la niña. No a la madre. Miraba el procedimiento. Como quien vigila una variable crítica. No hubo discusiones. No hubo drama. Y eso fue lo más revelador, cuando una acusación es genuina, el ambiente pesa distinto. Aquí no pesaba, flotaba. Era teatro sobrio. Durante la toma de muestras observé microexpresiones, no gestos grandes. Tensión mandibular. Respiración contenida. Miradas laterales entre ellos que no eran de apoyo, eran de chequeo. Confirmación mutua silenciosa de que todo seguía, según plan. Yo no intervenía. No preguntaba. No insinuaba. La serenidad total es la peor superficie para una mentira activa, no tiene donde agarrarse. Cuando terminamos, hice algo que nadie esperaba, propuse enviar el resultado al grupo familiar completo cuando llegara. Transparencia total. Sin filtros. Sin intermediarios. Vi el microsegundo de rigidez en dos rostros al mismo tiempo. Sincronía involuntaria. Eso vale más que 1000 palabras. Aceptaron. No podían negarse sin quedar expuestos. Las horas siguientes fueron extrañas. En casa, mi esposa evitó el tema por completo. Cambio radical respecto a días anteriores. Cuando alguien impulsa una acusación y luego deja de mencionarla, no es porque perdió interés, es porque perdió control del desenlace. Esa noche revisé nuevamente el material que había reunido. No por duda, por orden. Quería que la secuencia fuera clara cuando tocara mostrarla. No un ataque emocional, sino una línea narrativa verificable. La verdad entra mejor cuando no grita. Y entonces apareció la última grieta. Revisando metadatos de las copias de seguridad,
detecté que varias eliminaciones de mensajes clave ocurrieron el mismo día y en una ventana de minutos entre 3 dispositivos distintos. No conversación borrada, operativo de limpieza. Eso no es reacción individual. Es coordinación posterior a riesgo. La fecha coincidía exactamente con el día en que yo anuncié que aceptaba la prueba sin discutir. Ahí entendí todo el tablero, esperaban resistencia. Esperaban pelea. Esperaban negación. Cuando recibieron cooperación, entraron en modo daño control. Y el daño control deja huellas técnicas aunque borres palabras. El resultado del laboratorio iba a limpiar mi nombre. Pero no iba a explicar la conspiración. Eso me tocaba a mí. En la siguiente parte viene el cierre. El resultado, la exposición ordenada. Y las consecuencias que nadie de ellos calculó correctamente. Y ahí sí, te voy a hacer una pregunta directa. Parte 10, final. El resultado llegó antes de lo previsto. No hubo ceremonia, ni llamada dramática, ni sobresellado entregado con solemnidad. Solo un correo con archivo adjunto y un código de verificación. La verdad, cuando es técnica, no necesita espectáculo. Abrí el documento solo. Lo leí 2 veces, no por duda, por ritual. Confirmado. Incompatible. Imposible. Cero ambigüedad estadística. Yo no era el padre biológico. Nunca lo fui. Nunca estuve cerca de serlo. No sentí victoria. Sentí silencio interno. Porque el resultado no era sorpresa, era cierre de una línea que yo ya había trazado completa. Pero no lo envié de inmediato. Esperé 3 horas. Tiempo suficiente para preparar el segundo archivo, la línea de tiempo. No opiniones, hechos ordenados. Fechas de mensajes. Capturas de coordinación. La nota estratégica con escenarios de reacción. El mensaje enviado por error. Coincidencias de ubicación. Ventanas de conexión. Eliminaciones sincronizadas. Todo presentado sin adjetivos. Solo secuencia. Cuando la verdad entra sin insultos, no ofrece defensa emocional donde esconderse. Envía ambos archivos juntos al grupo familiar. Sin introducción larga. Sin acusaciones. Solo una frase breve, resultado y contexto. Verificación y estructura. Luz completa. La reacción no fue explosiva. Fue fragmentada. Eso siempre indica impacto real. Mi cuñada respondió primero, no con defensa, sino con confusión auténtica. No entendía nada de la segunda parte. Preguntó qué era ese material. Esa pregunta la terminó de absolver. Nadie finge desconocer su propio plan con ese nivel de desorientación. Mi esposa tardó más. Mucho más. Cuando respondió, no negó directamente, cuestionó la interpretación. Eso es típico cuando negar hechos sería inútil. Atacas el marco, no el dato. El cuñado no respondió en público. Intentó escribir en privado. No abrí el mensaje en ese momento. El silencio selectivo también es una respuesta. La madre volvió a intervenir, pero esta vez el tono cambió. Ya no hablaba de versiones, hablaba de decepción. Cuando el validador social retira apoyo, la narrativa falsa pierde oxígeno. Lo que nadie calculó fue esto: al intentar proteger una relación oculta sembrando una acusación alternativa, habían creado demasiada documentación alrededor. Demasiada coordinación. Demasiado movimiento. Una mentira pequeña se sostiene, una mentira organizada genera archivo. Esa noche no hubo gritos en casa. No hubo confrontación teatral. Hubo algo más incómodo, conversación corta, directa, sin espacio para maniobra. No pregunté, ¿por qué? Pregunté, ¿cuándo empezó? Las personas preparadas para defenderse del que rara vez ensayan el cuándo.
Las respuestas fueron incompletas. No hacía falta más. La estructura ya hablaba sola. Mi cuñada pidió hablar conmigo aparte al día siguiente. Lloró, no por exposición, por descubrimiento. No sabía que la estaban usando como cortina narrativa. Había sentido rareza social sin entender origen. Esa es la parte más sucia de estas tramas, el daño colateral. El cuñado, en cambio, eligió la ruta predecible, minimizar, relativizar, hablar de malentendidos y coincidencias técnicas. Cuando alguien discute metadatos en vez de hechos, ya perdió el terreno humano. Mi esposa sostuvo una versión intermedia, no plan, pero sí, conversaciones desafortunadas. No conspiración, pero sí, errores de enfoque. El lenguaje de quien intenta reducir intención sin negar conducta. No necesité castigo. La exposición ordenada hizo todo el trabajo. La confianza no se rompe con el resultado de un laboratorio, se rompe con la arquitectura de una mentira. Cerré el tema legal, familiar y emocional con la misma regla con la que lo investigué, sin gritar, sin adornar, sin repetir frases dramáticas. La repetición es para convencer. La claridad no necesita eco. Y ahora te dejo algo, no como personaje, sino como narrador que ya caminó todo el trayecto. Las traiciones raramente se revelan por confesión. Se revelan por patrones. Y los patrones siempre dejan rastro para quien observa sin prisa. Si esta historia te tuvo armando el rompecabezas conmigo, dime algo. ¿En qué momento tú empezaste a sospechar que no era solo una acusación, sino un plan? ¿Quieres que la próxima historia sea todavía más oscura, o más retorcida psicológicamente? Nos leemos en la siguiente.